Más gracias, mi hermana Wendy, que Dios te siga bendiciendo. Este, Amén. ya vamos a entrar a nuestra clase. Hoy tenemos la lección número 7, la Torre de Babel. También vamos a estar hablando del diluvio. Así es que bienvenido al resto ya que se unieron. Y el versículo de esta semana es en Génesis 11:7 y dice: Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ese versículo me impactó porque, como dice el ministro, cada vez que estemos estudiando y leyendo, tenemos que estar buscando a nuestro Señor Jesucristo. Aquí se habla en plural. Desde el Antiguo Testamento, podemos ver que Él está ahí. Así es que adelante, ministro, que Dios te bendiga y estamos ya en materia. Gracias. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más, una lección más, ¿verdad que sí? Yo estoy un poco enfermito hoy, se me va a notar en la voz, pero no hay enemigo que no pare. No hay enemigo que no pare a venir todas las semanas a traerle palabra del Señor. La verdad que en todos estos años que yo tengo siguiendo al Señor, no he notado una cercanía más en este último tiempo ahora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está pasando en el mundo, las noticias, la ciencia, todo apunta al regreso de Cristo. Como dice segunda de Timoteo en el capítulo 3, dice, también debes saber esto, dice Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y eso es lo que yo veo hoy en día. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Eso los vemos todos los días, más y más en aumento. Es triste lo que está pasando en el mundo. Y nosotros, como un pequeño remanente que venimos todos los miércoles aquí a escuchar palabra del Señor, a pedirle perdón, a ponerlo a Él de primero, debemos de cultivar más la palabra del Señor, llenarnos más de su amor, porque eso es Dios, amor. No podemos desviarnos de ese tema. Dice en su palabra que podemos ganar todo, pero si no tenemos amor, seremos como un pedazo de metal que resuena, ¿verdad? Que sí, vacío completamente. Entonces, en esta clase nos enfocamos en encontrar al Mesías, al Cristo, al ángel del Señor en todos los libros. Gracias al Señor, estamos en la lección 7 hoy, ¿verdad? Un tema súper interesante. Noé y el diluvio y la torre de Babel. Un tema que es muy debatido porque muchos escépticos dicen que eso no sucedió, pero como cristianos, nosotros sabemos que la palabra dice en segunda de Timoteo, creo que 3:16, que toda palabra es inspirada por el Señor. Entonces, si es inspirada por el Señor y está escrita aquí, es porque sucedió. Y todo lo que está escrito aquí, tenemos nosotros que creerlo. Y esa es una de las cosas aquí, ese gran diluvio que existió, que dividió el mundo prácticamente, un antes y un después, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo. Es un antes y un después. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, antes del diluvio y después del diluvio. Y es por tal razón por la cual es tan interesante ese tema. Y hoy esto nos va a traer a nosotros una gran lección, como todos los libros, ¿verdad? Yo digo que la palabra del Señor la tenemos que tomar para nosotros. Es para que nos instruya, nos guíe y usarla para nosotros, primeramente. Porque si no somos instruidos en la palabra de Él, entonces no podemos instruir a otros. Y aquí es para que nos instruya a nosotros primeros y nosotros después hacer lo mismo que estoy haciendo yo hoy, ir e instruir a otro en la palabra correcta. En,
como decimos aquí, a la luz de la palabra, ¿verdad? Comenzando con el diluvio universal de los días de Noé fue un juicio directo de un Dios directo, de un Dios justo. El diluvio fue justo porque Dios lo ordenó y Dios es justo, como lo leemos en el Salmos 92:15. Dice, el Señor mi fortaleza es recto, dice el Salmo 15, y en él no hay injusticia. Al igual que el Salmos 89 también dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Dios siempre hace lo correcto, hermanos. Los caminos de Dios son los correctos siempre. Y es por tal razón por la cual nosotros debemos de seguir sus caminos, no importa qué. En los ojos de nosotros vamos a ver nuestros caminos correctos algunas veces, pero son los ojos humanos. Eh, y por tal razón debemos siempre de seguir los preceptos y los mandatos del Señor al pie de la letra, como lo siguió este gran hombre aquí, como Dios lo siguió aquel gran hombre de la semana pasada que estudiamos, ¿verdad? Abraham, el hombre de la fe. Los decretos y juicios de Dios siempre son justos. Si Él decretó que iba a haber un diluvio universal, entonces Él fue justo en hacerlo. No importa lo que digan los escépticos, no importa lo que diga la ciencia, es lo que dice este libro sagrado. Y no es de extrañar, hermano, que nuestra tendencia es definir la justicia de manera que nosotros mismos nos beneficiemos. El diluvio fue justo porque la humanidad era malvada en aquel tiempo. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente de mal. Es por eso que nosotros hoy podemos decir que estamos viviendo en los días de Noé, porque eso es lo que vemos en el corazón del hombre hoy. Pensamiento de corazón de continuo mal. Se ha perdido el amor, se ha perdido eh, el sentimiento de ayudar al otro. Ya no tenemos eso. Y son, esos son los mismos, los mismos actos de un corazón depravado, hermanos. No había bondad en el mundo en aquel tiempo. Cada persona estaba totalmente degenerada. No había nada en ellos que no fuese malo. Las personas en los días de Noé no eran pecadores ocasionales, no lo eran. Ellos se habían arriesgado a todo lo que hicieron y fue todo una abominación contra los planes y los preceptos del Señor. La Biblia dice que la inundación arrasó con todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Todo lo que respiraba fue aplatado, fue asfixiado. Y eso nos lo confirma aquí Génesis 7:23, que es la primera lectura de esta clase, la lección 7. ¿Quién tiene Génesis 23 que podamos leer? Amén. La palabra tuya de Dios se habla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así fue desde la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Amén. El Amén. Señor decidió en ese tiempo de arrasar con todo, terminar con todo. Hoy en día algunas personas se sienten, sabía, ofendidas por la historia del diluvio, ¿sí? Diciendo que es una prueba de la injusticia, la parcialidad o simplemente la mezquindad de un Dios. Acusan a la Biblia de promover a un Dios temperamental que juzga selectivamente. ¿Sabían eso? Muchas personas piensan así y dicen que solo un agresor
ahogar todas las personas, incluyendo a los niños y a todos los animales inocentes. Ese es el pensar de muchos hoy en día. Génesis 6:9 aquí marca el comienzo de la narración del diluvio. Y es aquí donde aprendemos más sobre la vida de Noé. Vemos que Noé era un hombre justo, irreprochable, dice, en su generación, y que caminaba con Dios. Casi se puede ver aquí una progresión de la espiritualidad en esta descripción de la vida de Noé aquí, al decir que Noé era justo. Sabemos que era obediente a los mandatos del Señor. Y eso es lo que nos manda el Señor hoy en día, a ser obedientes a sus mandatos y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, como lo hizo Noé en aquel tiempo. Dice que fue intachable en su generación, destacándose entre la gente de su época. Mientras ellos se dedicaban al libertinaje, Noé llevaba una vida ejemplar. Y por último, Noé caminó con Dios, lo cual lo coloca en la misma clase de su bisabuelo Enoc. ¿Sí? En Génesis 5:24 leemos que caminó Noé con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esto implica aquí no solo una vida obediente, sino una relación viva e íntima con Dios, que es lo que busca el Señor hoy de nosotros, cada uno de nosotros. La primera vez que escuchamos acerca de Noé es en Génesis 5, que comienza con la siguiente frase. Este es el libro, dice, de las genealogías o las generaciones de Adán. Esta es una frase aquí recurrente en Génesis. Y en el capítulo 5 detalla la línea piadosa de Seth, en contraposición a la línea mundana de Caín, como lo podemos ver en Génesis 4. Suponiendo que no hay pausas generacionales, Noé representa la 10ª generación desde Adán. El relato aquí genealógico de Noé dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó a nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Dios maldijo. Cuando yo leo eso en Génesis, yo tengo que frenar ahí, porque el Dios que yo conozco es un Dios lleno de amor, ¿verdad? Un Dios que no es pecado, un Dios que es luz. Y cuando yo leo, dice, a causa de la tierra que Dios maldijo, digo, pues, un segundito. Dios no maldice, Dios es amor. Pero vamos a ver lo que dice Génesis. Vamos a leer Génesis 5, 28, 29. ¿Quién tiene Génesis 5, 28, 29? Amén. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, y causa de la tierra que Jehová maldijo. Amén. Amén. A causa de la tierra que Jehová maldijo. Wow. Y esto no lo confirma Génesis 3:17, que lo vamos a leer en un ratito, ahora mismo. Pero antes de leerlo, quiero que tengamos presente algo. Nosotros que estamos estudiando las escrituras, la Biblia nunca se contradice. Y ustedes como cristianos, si encuentran una contradicción en la Biblia, es porque necesitan indagar más, es porque necesitan pedirle al Espíritu Santo que Él le ayude, porque la Biblia lo que hace es que se confirma de lo que dice. Entonces, algunas veces leemos un capítulo o un versículo y, y no lo entendemos bien y creemos que hay una contradicción, pero no hay una contradicción. Y esto nos lo afirma aquí porque vamos a ver qué dice Génesis 3:17. ¿Quién tiene Génesis 3:17?
Bendiciones, yo lo Amén. tengo, pastor. Dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Gracias, hermana. Aquí dije anteriormente, dice, en el 5:28-29 dice, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Pero ahora, este versículo aquí me aclara algo. Me dice, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, ahí vemos que el Señor le está hablando a quién, a Adán. Entonces, el Señor no está maldiciendo la tierra. La tierra es maldita por causa de Adán. Y esto nos enseña aquí, nos da una gran lección, eh, que Dios es amor, Dios es luz. Y cuando andamos en sus caminos, en sus preceptos, vamos a encontrar el amor y vamos a encontrar la luz. Ahora, cuando nos alejamos, cuando nos obedecemos la palabra, el Señor lo que hace es que el Señor se despega y usted comienza a caminar en esa oscuridad. Usted comienza a tomar decisiones basadas en la oscuridad. Vamos a imaginarnos un ratito que usted apague su luz en su casa y usted comience a caminar. Usted conoce su casa más o menos. Usted sabe dónde está tal mueble, dónde está tal silla. Y usted apaga la luz y usted comienza a caminar. Y quizá en un momentito usted va a caminar derecho, pero eventualmente usted va a chocar con algo, aunque usted sepa dónde está. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando dejamos de caminar en la luz del Señor. Entonces comenzamos a tomar decisiones que creemos que son decisiones correctas. Y una historia muy bonita en sentido de enseñanza es la historia de Jueces, capítulo 21, de aquel levita y su esposa, ¿verdad? Una historia cruel, y lamentablemente eso narra lo que estaba pasando la tribu de los Benjamín en ese tiempo. Ellos totalmente se alejaron de Dios y formaron prácticamente una tiniebla sobre su tribu, al igual que la tiniebla de Sodoma y Gomorra. Y ellos comenzaron a hacer cosas que en un momento en la historia después se dieron cuenta y se preguntaban unos con los otros, ¿y qué era que estaban haciendo? Que no nos dábamos cuenta. Entonces, cuando dejamos los caminos del Señor, cuando dejamos de caminar en esa luz, entonces comienzan a sucedernos cosas que nosotros ni cuentas nos damos. Y así como tuvo el mundo en aquel tiempo, en el tiempo del diluvio, así hoy anda el mundo. Estamos viviendo prácticamente un déjà vu de lo que vivió Noé en aquel tiempo. Eh, Aquí podemos ver también que de todos estos, el único aquí que se menciona y se da una descripción es del nombre de Noé. Se da una explicación de su nombre aquí. Su padre Lamé declara que su hijo, Noé, traerá alivio. El nombre de Noé suena como la palabra hebrea para descanso o alivio. Aprendemos rápidamente aquí también de que Noé iba a aliviar a ese pueblo. Y esto nos lo confirma Génesis 6 del 1 al 3. Vamos a leer Génesis del 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Mas serán sus días 120 años. Entonces dijo Jehová, mi espíritu no contendrá con el hombre para siempre. Wow. Porque él también es carne y sus días serán 120 años. Esto
explica que Dios acorta el tiempo de paciencia para la humanidad aquí, debido a la creciente maldad que existe en el mundo. El versículo aquí puede interpretarse de varias maneras, como una advertencia de que el Espíritu de Dios se retirará si la humanidad continúa en rebeldía, como una predicción de que la vida humana se reducirá a 120 años, o una referencia al arca de Noé, que se construye para preservar la vida en medio de un juicio inminente. Me alegra mucho aquí lo dicho por el Señor en Génesis 9:11. Estableceré mi pacto con vosotros y no terminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Eso me da a mí cierta forma de, wow, que el Señor no va a destruir la tierra más con un diluvio, ¿verdad? Pero cuando leo segunda de Pedro, 3:10 a 13, entonces me entristezco otra vez, porque dice el Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella que hay serán quemadas. O sea, el Señor dice que Él no va a destruir el mundo con agua más. Qué felicidad. Pero vendrá otra destrucción y esta destrucción será por fuego, con fuego. Yo creo que será peor esta vez. Aquí podemos ver los resultados incontrolados de la caída por causa del aumento de la maldad en todo el mundo. Y esto es lo que vemos hoy en día. La historia del diluvio nos muestra lo que el mundo está viviendo hoy en día otra vez. Estamos viviendo lo mismo. Estamos llegando a ese punto donde el Señor dice que su espíritu no contendrá con el hombre porque el hombre es carne. Y yo soy Dios, dice él. Dios acusa a la humanidad con estas palabras. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente de mal. Continuo solamente de mal. Qué triste lo que estamos viviendo hoy en día porque eso es lo que vemos en la humanidad. Lo mismo que narra este libro de Génesis y el diluvio, lo estamos viendo hoy en día. Es por tal razón por la cual muchos teólogos dicen, estamos viviendo en los días de Noé. O sea, en los últimos días de este mundo, como los estamos viendo. Y es triste, hermano, porque la humanidad no va a cambiar, aunque le mostremos esta palabra. Ahora, sí le digo, el Señor dice que Él no vendrá hasta que este evangelio no llegue a todo el mundo. Y créanme que este evangelio está llegando a todo el mundo hoy en día. Y gracias a las redes sociales, gracias a otras vías, esto está llegando todos los días a todo el mundo. Dice él, entonces vendrá el fin. Y el tiempo se acorta. Estamos cerca de esa venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo narra este libro, el comienzo. Porque el libro del comienzo, Génesis, también narra el final. Si vemos, lo vemos de esa manera. Nos está diciendo cómo vivió el hombre en aquella época y cómo está viviendo el hombre hoy en día. Lo mismo, no hay diferencia. El Señor nos dio miles de años para que lo encontráramos a Él, para que para seguir su precepto, para seguir su palabra, pero no lo hemos hecho, lamentablemente. ¿Qué nos dice Génesis 6:5? Vamos a leer Génesis 6:5. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí Dios determina, dice, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que es creado. Desde el hombre hasta la bestia. Dice, pues me arrepiento de haberlo hecho. La verdad es que eso a nosotros los hombres
Y cuando hablo de hombre, hablo de la humanidad, no debe de entristecer a cierto punto, ¿verdad? Porque nuestro creador aquí dice que se arrepiente de haberlo hecho. Wow, eso es una palabra fuerte. El Señor es amor, es luz, y nosotros desde el principio caminamos contra los preceptos de Él, contra la luz. Y ahora aquí Él dice que Él se arrepiente de haberlo hecho. Vamos a seguir leyendo Génesis 6, 6, 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Amén. Me arrepiento de haberlos hecho. Muy pocas veces escuchamos a nuestro creador hablar de esa manera, ¿verdad? Y lo vemos aquí mismo en Génesis, un libro que fue escrito 1400, 1600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que Él tenía un plan, el plan B, como yo le llamo, ¿verdad? Él, desde un principio, si el hombre falla, pues mandaré a mi hijo. Gracias a Dios. Incluso en esta situación hay esperanza, ¿sí? Dice, pero Noé halló gracias ante los ojos del Señor. Pero Noé halló gracias ante los ojos del Señor. Hoy el Señor nos instruye a cada uno de nosotros a encontrar gracia en sus ojos. Ese es el mensaje. Así como Noé encontró gracia ante los ojos del Señor, hoy nosotros tenemos que encontrar gracias ante los ojos del Señor. ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 6:8? Vamos a leer Génesis 6:8. Amén. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Amén. No lo digo yo, lo dice Génesis, escrito por Moisés, ¿ok? Inspirado por Dios. A pesar de la maldad desenfrenada que estaba creciendo vertiginosamente en la tierra, hay un hombre que sobresale, un hombre cuya vida se caracterizó aquí por la mano de la gracia de Dios. Dice, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Esa es la meta, encontrar gracia ante los ojos del Señor y seremos salvos. Dios estaba a punto de enviar el juicio sobre el mundo aquí por su maldad, pero Él extendió su gracia salvadora a Noé y a su familia. ¿Sí? Y esto nos enseña algo aquí grande a cada uno de nosotros. Vamos a poner atención a esto. Nosotros que hemos decidido seguir al Señor, seguir los preceptos del Señor, con nuestras fallas, porque no somos santos, yo diría, no somos perfectos, pero hemos decidido por lo menos una vez a la semana venir a escuchar palabra del Señor y aprender y llevárselas a otros. No hemos convertido en discípulos del Señor, somos luz, como dice Él. Esa luz que tuvo Noé en aquel tiempo. Si nos vamos un poco a fondo en la palabra, la escritura no hablan de la familia de Noé, no hablan de sus hijos, de Can, Sem y Jafet y sus esposas, pero ellos fueron salvos. Ellos fueron salvos. ¿Por qué fueron salvos? Por la misericordia de Noé, porque Noé fue luz en su familia. Nosotros no salvamos, pero nosotros podemos guiar a otro a ser salvo con nuestra luz. Y ese es, yo diría, la misión de cada uno de nosotros hoy en día. Primeramente, de llevar esa luz a nuestros familiares, a todo aquel que esté cerca de nosotros, para que suceda o pueda suceder lo mismo que sucedió cuando esa gran arca de Jesucristo llegue aquí. Que por usted puedan ser salvos otros. Que por esa luz que usted tiene, que usted inyecte a otro,
ellos puedan ver el camino a esa arca de Jesucristo, que viene. ¿Por qué viene? No es que cuándo, es que viene. Entonces, esa es la meta de cada uno de nosotros. Este capítulo, esta clase de Noé y el diluvio no enseña a nosotros a ser como él, a seguir los preceptos y los mandatos del Señor. No solamente ser cristianos cuando vamos a un templo, porque en un templo parecemos santos, ¿verdad que sí? Levantamos la mano, adoramos, cantamos y salimos por ahí, nos olvidamos de que somos cristianos alguna vez y comenzamos la vida diaria. Eso no debería ser así. En las Escrituras hay 2 capítulos que yo se los voy a recomendar para que lo lean. Esos 2 capítulos le van a enseñar a usted cómo ser un cristiano verdadero. Y déjenme decirle, y se van a asustar. Se van a asustar porque lo que usted va a aprender en esos 2 capítulos de la Biblia lo va a poner a usted tan sensitivo que usted va a decir, pero me estoy volviendo tonto. Pero esa es la misión. El Señor dice que si ganamos todo el mundo aquí y perdemos nuestro espíritu, ¿para qué? Entonces estamos aquí para trabajar para el reino que viene, para esa gran arca que va a venir pronto. Esa es la misión de cada uno de nosotros. Esa es la gran enseñanza de esta lección aquí. Ser como Noé, que halló gracia ante los ojos del Señor. Esa gracia, y por esa gracia él pudo traer a otra persona a esa arca. Vamos a leer Génesis 6:9. Amén. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Era perfecto en sus generaciones, como dije anteriormente. Mientras el mundo hacía su fechoría, andaba en libertinaje, Noé andaba en los preceptos, en los caminos del Señor. Eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros hoy. Recuerda lo que pasó en aquel tiempo con Noé. Lo mismo va a pasar. Esa gran arca de Jesucristo va a venir. ¿Estás tú listo para abarcarla? Aquí vemos que esto marca el comienzo de la narración del diluvio. Y es aquí donde se aprende más acerca de la vida de Noé. Aprendemos que Noé era un hombre justo y perfecto en su generación y que caminó con Dios. Oiga eso. Noé caminó con Dios así como en el jardín del Edén, Adán caminó con Dios. Porque se dice que caminaban juntos y hablaban juntos con su creador. Aquí ya el pecado existía. Sin embargo, este hombre encontró gracia entre los ojos de Dios y caminó con Dios. Al decir que no era justo, sabemos que él era obediente a los mandamientos de Dios. Lo mejor que pudo y entendió en aquel momento, ¿verdad que sí? Él era perfecto en su generación, destacándose entre la gente de su tiempo. Mientras que ellos estaban participando en la perversión, Noé estaba viviendo una vida ejemplar. Y finalmente dice que Noé caminó con Dios, lo cual lo sitúa a él en la misma clase de su bisabuelo Enoc. Vamos a leer que en Génesis 5:24, a ver qué nos dice Génesis 5:24 de Enoc. Amén. Camino pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí pueden poner en sus notas que este es el primer rapto de el mundo. El primer rapto narrado. Dice, desapareció porque Dios se lo llevó, no porque se murió. Y lo dice claro. Dios se lo llevó, así como se llevó al profeta Elías en aquel carro de fuego. En este momento no narra cómo fue. Eso se lo vamos a dejar al Deuteronomio 29:29.
es un secreto de Dios, pero dice que sí, que Dios se lo llevó. Dios lo raptó. Para aquellos que no creen en el rapto, que dicen que eso no existe, en la Biblia se narran varias veces personas que son raptadas por Dios, llevadas por Dios en vida. ¿Sí? Aquí vemos la vida obediente de Noé, demostrada en su disposición a obedecer sin cuestionar, a obedecer sin cuestionar los mandatos del Señor sobre el arca. Lo mismo que vimos la semana pasada con el padre de la fe, Abraham, ¿verdad? Abraham seguía los mandatos del Señor sin cuestionar, porque sabemos en la Biblia qué le pasó a aquel hombre que quiso cuestionar al Señor y un hombre de fe, cuando el Señor le dice, ¿dónde estaba tú, Job, cuando yo le puse los cimientos a la tierra? ¿Dónde estaba tú, Job? O sea, esto nos enseña a nosotros aquí que Dios es Dios y nosotros somos hombres llenos de pecado. Él es nuestro creador y los caminos de Él son perfectos. Debemos de seguir sus caminos sin cuestionar. Siempre, hermanos. Y créanme, no vamos a tener problema. No lo vamos a tener porque Él está ahí siempre. Vamos a considerar que lo más probable aquí es que Noé y su generación nunca habían visto llover antes. Vamos a considerar. Sin embargo, Dios le dice a Noé que construya un gran buque marítimo, un arca, en un lugar donde no tenía cerca el mar. Imagínese que el Señor hoy venga a usted y le diga, construye un arca. Y usted está a 30, 50 kilómetros del mar. Yo me imagino que la primera pregunta que usted le va a hacer al Señor, Señor, pero ¿cómo va a llevar este gran barco hacia el mar? Si el mar está a 50 kilómetros de aquí. Ahí no olvidamos que Él es Dios, ¿verdad que sí? Ahí no olvidamos que es, como dice Él en Isaías 55:8. Vamos a ver lo que dice Isaías 55:8. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Amén, amén. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dijo Jehová. Amén. Tu pensamiento, tu camino no son mis caminos. Yo hice el mundo, dice Jehová. Además de eso, te di un libro para que viera mi historia con aquel pueblo, contigo, con la humanidad. Sigue ese libro, sigue mis pensamientos, sigue mi camino, dice él. La confianza de Noé en Dios era tal que él obedeció rápidamente. Él no le dijo, Señor, pero ¿y cómo voy a empujar ese barco hacia el mar? Que por aquí no hay mar. No lo dijo. ¿Tú quieres que yo haga un arca? Vamos a hacerlo. Punto. Lo mismo que hizo Abraham cuando el Señor le pidió que sacrificara a Isaac. Señor, pero tú me lo diste. Señor, pero es el hijo de la herencia. Señor, no, 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 no. Señor, dice que lo sacrifique. Vaya, póngalo en el altar y sacrifíquelo. Eso es ser obediente. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Por eso que la palabra dice que la fe es como un granito de mostaza. Es la semilla más pequeñita, pero crece a ser el árbol más grande. Entonces, cuando tenemos esa fe en el Señor, oiga, vamos a caminar de una forma en esta vida que nada ni nadie nos va a sacar de lo que es el camino de Él. La vida perfecta de Noé se pone de manifiesto aquí al obedecer al Señor. ¿Sí? A la luz de la cercanía del día de la ira en la que estamos nosotros hoy también. A la luz de la cercanía de ese gran día del Señor, el día de Jacob. El apóstol Pedro nos dice que no era un pregonero de justicia. Vamos a leer 2 de Pedro 2:5. ¿Quién tiene 2 de Pedro 2:5? Sí, yo lo tengo, sí, estoy Amén. aquí.
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Pregonero de justicia llamado Noé también. Salvó a Noé y a 7 otros. Dios no perdonó al mundo antiguo lleno de gente impía y malvada. No lo hizo. Y no lo va a hacer hoy tampoco. El Señor, su misericordia es tan grande que Él le está dando el tiempo a la humanidad para que todos se salven. Porque en Juan 3:16 dice que Él murió no por algunos, Él murió por todos, todos. Y Él quiere que todos se salven. Entonces tengamos eso en cuenta. Nosotros hoy, algunas veces no le damos la importancia que tenemos que darle a la vida en Cristo. Y la tomamos de chercha, yo diría. Pero tenemos que tomar esto más serio porque nosotros somos el último remanente. El último remanente somos. Se especula que nosotros seamos la última generación antes de la venida de Cristo por todo lo que está sucediendo de acuerdo a las Escrituras. Que nosotros seamos aquellos que seamos raptados sin morir. Entonces no podemos tomar esto leve. Esto hay que tomarlo en serio en estos últimos días. En cualquier momento puede suceder cualquier cosa y no este hombre es espiritual lo que va a suceder. Sí. Dios salvó a Noé y a su familia, 8 personas en total, porque no era un pregonero de justicia, que advirtió a la gente sobre el juicio divino que se avecinaba con el diluvio. Y Dios protegió a estos justos para que el justo juicio pudiese ejecutarse sobre los malvados. Para que el justo juicio pudiese ejecutarse sobre los malvados. Él salvó lo justo. Y eso es lo mismo que va a hacer hoy en día. Muchos no creen en ese rapto. Pero el Señor no destruye donde hay un justo. El Señor no manda nada donde hay un justo. Él dice que el justo Él lo levantará, Él lo salvará. Como dije anteriormente, ni usted ni yo salvamos, salva a Cristo. Pero a través de nuestra luz podemos salvar muchos. El autor de Hebreos dice que condenó al mundo a través de sus acciones justas. Condenó al mundo a través de sus acciones justas. ¿Qué dice Hebreo 11:7? Amén. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Que viene por la fe. La justicia que viene por la fe. Dice, y salvó a su familia. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la fe. Porque si no hay fe, hay duda. Y en la duda viene el pecado. Porque en esa duda, a través de esa duda fue que entró el pecado. Porque Satanás puso duda en Eva. Y al poner duda en Eva, en la palabra del Señor, entró el pecado. Aquí Hebreos 7, explica que la fe es creer y obedecer a Dios. Incluso cuando lo que pide no tiene sentido o no se puede ver. Tal como hizo Noé al construir el arca basado en una advertencia divina sobre algo que aún no existía. No se veía agua en ningún sitio. No estaba nublado. No llovía. La gente se reía de él. Decía, pero nunca ha llovido.
¿Qué es lo que tú estás hablando? Que viene un diluvio. Y vino. Y así pudo salvar él y su familia. Este versículo aquí destaca la importancia de la confianza en la palabra de Dios, que resulta en la obediencia y recibe su bendición. ¿Sí? A lo largo del prolongado retraso del juicio venidero, Noé siguió obedeciendo fielmente al Señor, como prueba de su caminar con Dios. Después del diluvio, Noé dice que edificó un altar y ofreció sacrificios a Dios. ¿Qué dices Génesis 8:20? Vamos a leer Génesis 8:20. Amén. Bendiciones para todos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Amén. Amén. Hermanos, la adoración era una parte central de la vida de Noé. Y eso nos enseña a cada uno de nosotros a que eso tiene que ser parte de la vida de nosotros, cada uno. La adoración al Rey no solamente es en un templo, no solamente un miércoles en una clase, todos los días, como dije anteriormente, el tiempo está cerca para esa gran arca y se está anunciando el evangelio a todo el mundo. Se está dando advertencias. Todos los días cosas suceden que usted la compara con lo que dice la Biblia y están ahí al pie de la letra. Entonces, debemos de ser todos los días más como Noé, pregonero de justicia, obedecer al pie de la letra, sin pensarlo. Vamos a hablar un poquito más ahora de la crisis de Babel, la torre de Babel, que tenemos un tiempecito. La torre de Babel se describe en Génesis 11, después del diluvio. Dios ordenó a la humanidad multiplicarse y llenar la tierra, como lo vemos así en Génesis 9:1. Vamos a leer Génesis 9:1. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Amén. Fructificad y multiplicaos. Son dos palabras ahí que le dice, ¿verdad? Pero la humanidad decidió hacer exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que el Señor le dice aquí en el 9:1. Lo hicieron. Entonces aquí dicen, vení, edifiquemos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo para que podamos hacernos un nombre y no seamos esparcidos. Pero el Señor te acaba de decir ahora mismo, fructificad y multiplicaos. Y tú te quieres quedar en una ciudad, en un sitio. Dice, y no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Todo lo contrario a lo que el Señor le acaba de decir. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Vamos a ver qué dice Génesis 14:4. Hermana Glenis, tiene el micrófono cerrado. Ahora. Ay. Y la palabra dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de todas las tierras. Amén. Amén. Por si fuésemos esparcidos, pero el Señor le dijo que se esparcieran. Y ellos hacen todo lo contrario. ¿Por qué es que el hombre es tan testarudo con los caminos y los preceptos del Señor? Por eso es que estamos donde estamos hoy en día. Aquí vemos que la humanidad decidió construir una gran ciudad y congregarse allí.
decidieron construir una torre gigantesca como símbolo de su poder para hacerse un nombre. Y esta torre se recuerda hoy como la Torre de Babel. La razón de la acción de Dios se debió a que la gente desobedeció a Dios, negándose a esparcirse por toda la tierra. Notemos aquí, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos, por si fuésemos esparcidos. Pero aquí Dios, siendo todopoderoso, tiene otros planes u otros, ¿sí? Él siempre tiene su plan perfecto. Él tiene un Isaías 55:8. Creo que Isaías 55:8 está en la lista. ¿Quién me lo lee? Wendy, ese era el que tú tenías anteriormente. Isaías 55:8. Si no, yo lo tengo por acá. Amén, léalo. ¿Me quiero dar de nuevo, mi amado? Sí, por favor. Amén, amén. Disculpe, que estaba buscando el mute. Amén. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, perdón, pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Grábense ese versículo. Eso es un Isaías 55:8, le llamo yo. Como le llamamos un Deuteronomio 29:29, ¿verdad? Los secretos de Dios son secretos de Dios. Aquí el Señor dice claro, para que te acuerde que tus caminos no son mis caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Ahora aquí notemos el plan de Dios en los versículos siguientes. Vamos a leer, creo que tengo ahí Génesis 11, del 7 al 8. Amén. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Amén. Dios hizo esto para que ellos fuesen esparcidos. Babel quiere decir confusión. Era la capital del reino de Nimrod, aquel gran cazador. Que vamos a aprender un poquito también de aquel hombre llamado Nimrod, aquel gigante. Vamos a leer Génesis 10, del 9 al 10. Hermana Yadira tiene el micrófono cerrado. Ok, Dios le bendiga a todos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Amén. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Quién era Nimrod en la Biblia? ¿Por qué hay tanta mitología de Nimrod aparte de la Biblia? En la Biblia, Nimrod era el bisnieto de Noé por el linaje de Cus, como lo vemos en Génesis 10:8. Vamos a leer Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Amén. El Amén. primer poderoso de la tierra después del diluvio, porque sabemos que antes del diluvio había muchos gigantes poderosos. Sí. Se describe Nimrod como el primero de los hombres poderosos que aparecieron en la tierra después del diluvio. Antes del diluvio, como dije ahora mismo, habían gigantes, hombres gigantes poderosos en la tierra. ¿Sí? También después, como lo vemos en Génesis 6:4. Recordemos la historia de Josué, ¿verdad? Josué manda unos espías a espiar Canaán, a ver si ellos pueden atacar o no. ¿Y qué encontraron en Canaán? Vamos a ver qué dice Génesis 6:4. Hermana Ramona.
Amén, amén. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Los gigantes han existido por mucho tiempo en la Biblia. Ah, aunque no se mencionan mucho, pero sí existieron. Al examinar los textos bíblicos y otro documento antiguo, queda claro que Nimrod era uno de estos hombres poderosos. Y también hay prueba de que era mucho más grande que el hombre promedio, es decir, un gigante. Sí. En la Biblia se llama a Nimrod un poderoso cazador delante de Dios. Nimrod estableció un gran reino que comprendía Babel, Erech, como leyó la hermana ahora, Acab y Calnet en la tierra del Sinal. Este gran cazador, este gran hombre que, de acuerdo a algunos escritos, dice que primeramente comenzó con los mandatos del Señor y se desvió de sus caminos. Vamos a leer Génesis 10:9 para terminar, porque creo que ya la hora el tiempo se nos ha agotado. Son las 8:05. Génesis 10:9 y 10. Ese lo leyó Yadira. ¿Quieres que lo lea otra vez? Oh, perdón, ok. No. Génesis 10. ¿Cuál leyó Yadira? Yadira leyó Génesis 10, 9 y 10. Y Dianeris leyó 10, 8. El que viene Ahora, No, números, no. ahora es número que número dice 13, número 18. 13, 28. No. Vamos a leer Génesis 10, 9 y 10. Génesis 10 otra vez. Ok. Sí. Dice así, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, ¿Mm? por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Amén. Ok. En la tierra de Sinar, gran cazador llamado Nimrod. Vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene para seguir con Nimrod cuando abramos la semana que viene, porque creo que tenemos dos preguntas muy importantes que me gustaría indagar de la semana pasada. Y una de las preguntas, se habla mucho de eso y hay controversia. Y es con referencia a Génesis 10 y Génesis 11. Génesis 10 habla de muchos idiomas, cuando Génesis 11 dice que había uno. Entonces, cuando leemos eso nos causa algún tipo de confusión, porque si miramos el libro como cronología de una línea de tiempo, entonces vamos a decir, pero si en Génesis 10 habla de idiomas, ¿por qué Génesis 11 dice que hay solo uno? Entonces, la mayoría de los libros de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no están en orden cronológico estricto. Recordemos eso. No están en orden cronológico estricto. El orden actual de los libros se basa más en el género, la época en que fueron escritos. ¿Ok? O el orden de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, en lugar de una secuencia lineal de los eventos narrados. El orden canónico versus el orden cronológico, podríamos verlo así. Los libros del Antiguo Testamento no están ordenados por la fecha en que ocurrieron los eventos que describen, sino por otras razones. Por ejemplo, los libros de Esdras, voy a poner un ejemplo aquí, y Nehemías, que tratan sobre el mismo periodo de restauración de la época persa, se colocan después del resto de los libros históricos, que no deberían. ¿Okay? El libro de Estel, por ejemplo, la historia de Estel ocurre en Persia entre la
reedificación del templo de Jerusalén y el regreso de Esdras. Por lo que su ubicación entre los últimos libros históricos no refleja la cronología de los eventos tampoco. ¿Ok? Los libros del Nuevo Testamento surgieron de la iglesia cristiana primitiva y fueron escritos en griego. No se ordenaron por estricto orden cronológico tampoco, sino más bien por género y para la comunidad cristiana. Por ejemplo, los evangelios, aunque fueron escritos después de los eventos, están ordenados de forma que reflejan un sentido literario y teológico, no una línea de tiempo estricta de los eventos. ¿Ok? El orden del Antiguo Testamento se basa en parte en el orden de la Septuaginta, como dije anteriormente, la traducción antigua griega. ¿Ok? Y los libros se agrupan por géneros. Ahora, para entender los eventos en su orden cronológico, existen ediciones especiales de la Biblia, como la Biblia cronológica, que reordena los pasajes por orden de tiempo. Entonces, cuando leemos algo que se menciona, como en este ejemplo, en Génesis 10, y vemos otra vez que Génesis 11 menciona y parece una contradicción, no es una contradicción. Es que los eventos no están en una línea de tiempo cronológico. ¿Ok? Entonces, cuando vemos eso así y lo leemos, wow, decimos como dijo la hermana Jane, pero ¿por qué en el 10 menciona esto y en el 11 entonces dice que solamente había un idioma? Génesis 11 se está yendo a Génesis 10. Cuando leemos Génesis 11, que la tierra tenía un solo idioma, ahora toda la tierra tenía un solo lenguaje y una misma palabra en Génesis 11:1. Existe una aparente contradicción aquí si lo vemos de esa manera, pero no hay contradicción porque aquí yo diría que el sentido común es no verlo como una línea de cronología, como Génesis 10 está primero, lo que está en Génesis 10 sucedió primero que en Génesis 11, no necesariamente. Y eso es la Biblia. Entonces, eso creo que contesta la pregunta a la hermana Jane, creo que fue que la hizo. Y la segunda pregunta es con referencia a Génesis 9:4, que dice lo siguiente: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Eso suena como un poco confuso, ¿verdad? Pero esto es una orden divina emitida a Noé y a su descendencia después del diluvio. Establece la santidad de la sangre al prohibir su consumo, porque la vida, dice las escrituras, que está en la sangre. Entonces, esta ley es aplicada a toda la humanidad, a todo el mundo. Significa que nosotros no podemos comer la carne con la sangre, porque en la sangre está la vida. Si usted se da cuenta, un ser humano, si pierde de un 15 a un 20% de su sangre, inmediatamente muere, porque dice que la sangre representa la vida. Y eso fue un mandato que se dio ahí, prácticamente. No mezclar, no comer la sangre con la carne. Y eso creo que contesta las dos preguntas de la semana pasada. Y lo vamos a dejar de ahí, porque ya son las 8:12 y no hemos pasado. Les pido disculpas. La semana próxima seguimos con el gran cazador Nimrod y la torre de Babel. Gracias y que Dios le bendiga a todos, hermanos y hermanas. Amén, amén. Yo aquí emocionadísima es que yo no quiero que el tiempo siga pasando, porque con todo y la gripe que tiene el ministro, esto está, que es que uno no quiere parar de aprender. Gracias, ministro, que Dios te siga bendiciendo. Ahora hay dos cositas o tres. En primer lugar, entonces, para tener esto claro,